Mis padres me botaron de la casa el día de mis exámenes finales después de que su hija anunciara su embarazo, pero ahora, un año después, ambos se están acercando a mí para arreglar las cosas. Mis padres me echaron de mi casa hace aproximadamente un año, unas pocas semanas después de cumplir 18. Esa ni siquiera es la peor parte. Sucedió que fue justo en la época de los exámenes finales en la escuela secundaria, y prácticamente no tenía a dónde ir. Tuve mucha suerte de tener buenos amigos porque mi mejor amiga y sus padres me permitieron quedarme con ellos, y no podría estar más agradecida con ellos. La razón por la que mis padres me echaron fue porque mi hermana mayor quedó embarazada y decidieron que era hora de que volviera a vivir con ellos para que la cuidaran bien. En realidad, ni siquiera es mi hermana biológica, es mi media hermana. Mi madre había estado saliendo con Jacob, mi padrastro, cuando estaban en la universidad, y ella quedó embarazada un par de meses antes de que se graduaran. Pero era demasiado joven en ese momento, así que decidió dar a luz al bebé. No obstante, no quería casarse con él, ya que solo estaba destinado a ser una aventura, y se separaron. Sin embargo, Jacob todavía quería ser padre, así que decidieron criar a Susana, mi media hermana, y se mantuvieron en contacto. Cuando Susana tenía 3 años, mi madre conoció a mi padre biológico. Salieron durante 2 años y se casaron. Al año de casarse, ella quedó embarazada de mí. Una vez más, quería quedarse con el bebé, pero mi padre no estaba listo. Quería interrumpir el embarazo, pero mi madre no podía traer consigo misma hacer eso, por lo que terminaron separándose. Después de que mi padre abandonó a mi madre embarazada, ella decidió cortar todos los lazos con él y su familia y reconciliarse con Jacob nuevamente. Así que, cuando nací, mi padre ya estaba fuera de escena y fui criada por mi madre y mi padrastro. Se casaron un par de años después de que finalizara su divorcio de mi padre. Pero, incluso entonces, nunca pude aceptarlo como mi familia porque él nunca me trató así. Supongo que la única razón por la que decidió reconciliarse con mi madre mientras ella estaba embarazada de mí fue porque quería ponerse de su lado bueno, y supongo que él todavía estaba enamorado de ella. Pero yo siempre fui una carga para él, y él siempre había sido frío conmigo desde que era pequeña. Incluso Susana se comportó de la misma manera conmigo. Así que, mientras me llevaba bastante bien con mi mamá, nunca pude lograr que me agradaran esos dos. A pesar de que hemos pasado toda nuestra vida como una familia, eso nunca ha hecho una diferencia para ellos. Siempre me trataron como si fuera ajena a ellos. Y, a pesar de que mi madre siempre me ha afirmado que me ama tanto como los ama a ellos, nunca me sentí así, porque ella nunca reconoció lo distantes que están de mí. Cuando era más joven, incluso traté de vincularme con ellos, pero siempre fui rechazada. Así que, cuando tuve la edad suficiente para darme cuenta de lo que estaba pasando, me rendí en tener una relación con Jacob y Susana, y así ha sido. No debería haberme sorprendido cuando decidieron echarme de la casa porque Susana estaba embarazada y quería volver a vivir con nosotros, pero fue un shock para mí. Yo debería haberlo sabido. Para Jacob, Susana siempre iba a ser una prioridad, sin importar cuán mayor fuera que yo. Pero supongo que esperaba que mi madre tomara una posición por mí, lo cual no hizo. Hace aproximadamente un año, solo 2 días antes de que la semana de exámenes finales estuviera a punto de comenzar, Susana se acercó y nos dijo que estaba embarazada. Ella era 6 años mayor que yo, así que tenía literalmente 24 años en ese momento. A pesar de eso, mis padres decidieron echarme para acomodarla y así poder ahorrar dinero. Susana y su novio, que había estado con ella desde la escuela secundaria, habían estado viviendo juntos en un pequeño departamento a poca distancia de nuestra casa. Pensé que sería lo suficientemente razonable esperar que ella continuara quedándose allí, pero quería regresar a casa porque no se sentía cómoda quedándose en ese lugar sola. Ella trabaja desde casa y su novio tiene que salir a trabajar todos los días. Ocasionalmente, su trabajo requiere que él viaje. Así que pensó que, mientras estuviera embarazada, sería más fácil para ella volver a vivir con sus padres. De esa manera, no tendría que estar sola en ningún momento y podría ahorrar mucho dinero en el alquiler, ya que incluso su novio se iba a mudar con ella. Por lo tanto, ella y mis padres decidieron que volvería a mudarse. Eso hubiera estado bien para mí, pero decidieron decirme que yo tenía que mudarme por un par de meses porque necesitaban una habitación para ella. Susana ya tenía una habitación en nuestra casa, pero después de que ella se mudó para ir a la universidad, Jacob la había convertido en una oficina. Mis padres me dijeron que no podía quedarme en la sala, la única opción viable era renunciar a mi habitación, y me pidieron que lo considerara un sacrificio por mi familia. Tal vez no me hubiera molestado tanto si no hubiera sido una conversación que tuvieron conmigo justo antes de mi primer examen. Ya estaba bastante estresada porque tenía que prepararme para una prueba, y tenía muchos exámenes en las próximas 2 semanas. Pero lo único que les importaba era Susana y su embarazo. Así que me puse firme y les dije que no iría a ningún lado, porque Susana nunca había sido mi familia. Ella nunca me había tratado como tal, así que no necesitaba hacer ningún sacrificio por ella. Mis padres trataron de razonar conmigo, pero pensé que estaban locos y seguí discutiendo con ellos hasta que finalmente estallaron. Jacob me dijo que tenía que irme antes del fin de semana o, de lo contrario, me echarían. Nadie podía detenerlo, ya que yo era un adulto y él era libre de elegir si quería dejarme vivir en su casa o no. Pensé que mi madre me defendería, pero me dijo que Jacob tenía razón y que necesitaban hacer espacio para sus verdaderos nietos, por lo que no tenían tiempo o energía para pelear conmigo en esto. Solo tenía que hacer lo que me dijeron.
El hecho de que mi mamá usara la frase nietos reales simplemente confirmó lo que ya había creído y sabía durante años. Mi mamá, Susana y Jacob eran una pequeña familia por su cuenta, y yo siempre había sido una extraña. Siempre me tratarían como tal. Estaba muy molesta, así que decidí empezar a hacer las maletas al instante, sin siquiera importarme el hecho de que tenía un examen al día siguiente. Ni siquiera intentaron detenerme cuando me iba, así que sabía exactamente cuáles eran sus prioridades. Terminé en la puerta de mi mejor amiga. Cuando le expliqué todo, sus padres me dijeron que era bienvenida a vivir con ellos y que podía quedarme todo el tiempo que quisiera. Muchos de ustedes estarán preguntando por qué no me acerqué a ningún miembro de la familia, pero permítanme aclarar que realmente no tengo ninguna familia. Sé que la familia de Jacob es como él, no les agrado en absoluto. Sabía que habría sido inútil acercarme a ellos porque ayudarme sería lo último que harían. En cuanto al lado de la familia de mi madre, nunca los conocí. Aparentemente, sus padres y el resto de nuestra familia la habían cortado cuando quedó embarazada de Susana por primera vez. Porque querían que ella se concentrara en obtener su título y no querían que siguiera adelante con un embarazo porque era demasiado joven. Pero lo siguió de todos modos, y desde entonces nadie de su familia ha hablado con ella. Ni siquiera estuvieron en su boda con mi padre, ni cuando Susana o incluso yo nací. Al menos eso es lo que ella me dijo, así que no pensé que tenía una familia que pudiera ayudarme. Tuve que acercarme a mis amigos. Después de que me echaron, empecé a quedarme con mi mejor amiga y su familia. Constantemente esperaba que mi madre se acercara a mí. No tenía tales expectativas de Jacob o Susana, porque sabía que nunca se preocuparon por mí y probablemente estaban felices de que me hubiera ido, ya que nunca encajé con su pequeña familia perfecta. Pero el hecho de que ni siquiera mi madre decidiera contactarme después de que me fui es lo que realmente me dolió. Después de un par de meses, decidí perder la esperanza por completo. Ha pasado un año desde entonces, y escuché de un par de amigos que Susana dio a luz hace unos meses. Ella y su novio han estado publicando sobre cómo son padres orgullosos de su hija. Los tres todavía viven con mis padres, presumiblemente porque quieren ahorrar dinero en el alquiler. No podría importarme menos, para ser honesta. Solo me he centrado en mejorar mi propia vida, porque después de graduarme de la secundaria tuve que pensar en formas de llegar a la universidad. Ahora que ya no tenía contacto con mis padres, tampoco tenía dinero. Los padres de mi mejor amiga habían tenido la amabilidad de permitirme vivir con ellos en su casa sin pagar alquiler, pero no podía esperar que pagaran para que yo también fuera a la universidad. Dado que ellos tenían 2 hijos. Eso me preocupaba mucho, pero, afortunadamente, también había solicitado un par de programas de becas. Como soy una buena estudiante, obtuve una beca. Recibí una oferta de una de las universidades a las que había solicitado ingreso y decidí ir allí. Es cierto que no era mi primera opción, ni siquiera la segunda, pero no estaba en condiciones de rechazar ninguna oportunidad de ahorrar dinero debido a la beca. El 60% de mi matrícula se había cancelado, y decidí solicitar un préstamo estudiantil. Conté con la ayuda de los padres de mi mejor amigo como cofirmantes del préstamo, pero les aseguré que no tendrían que preocuparse por pagarlo, porque yo estaría trabajando además de estudiar. Así que intentaría pagar todo por mi cuenta. Eso es lo que he estado haciendo. Ha sido difícil, pero al final del día sé que lo lograré por mi cuenta, y también es bastante gratificante. No había tenido ningún contacto con mi familia durante el año pasado, y tampoco esperaba que se comunicaran conmigo. Sorprendentemente, mi madre me envió un correo electrónico hace aproximadamente una semana, diciendo que esta vez quería que volviera a casa durante el fin de semana porque realmente me extrañaba. Según ella, Jacob y Susana también me extrañaban, y sabían que me habían tratado injustamente, así que querían tener la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. En el correo electrónico, mi madre estaba siendo muy dulce conmigo, exagerando de una manera que parecía falsa. Llámalo presentimiento o simplemente instinto, pero pude darme cuenta de inmediato de que había algo sospechoso. No respondí a ese correo electrónico. Ella me envió otro correo un par de días después, pero tampoco respondí a ese, aunque estuve tentada porque realmente quería saber qué estaba pasando. Sabía con certeza que había una razón detrás de ese comportamiento, ya que era muy poco probable que, de repente, hubieran recobrado el sentido un año después del incidente y se sintieran culpables. Aunque era posible, conocía a mis padres de toda la vida y sabía cómo eran como personas, así que lo veía poco probable. Sin embargo, obtuve la explicación que necesitaba hace 2 días, cuando mis abuelos maternos decidieron comunicarse conmigo. Me sorprendió que incluso hubieran encontrado una manera de contactarme, porque estoy bastante segura de que mis padres no les dieron mi información de contacto. Me dijeron que tuvieron que preguntar mucho, y, finalmente, uno de mis amigos de la escuela secundaria decidió confiar en ellos y darles mi número de teléfono. Resultó ser mi mejor amigo, y me alegra mucho que no me haya contado nada al respecto, porque fue una sorpresa muy agradable. De todos modos, cuando me llamaron, al principio me resultó difícil creer que realmente fueran ellos, porque, como dije, nunca los había conocido. Nunca los vi, nunca escuché sus voces. Al principio me sentí escéptica, pero luego me llamaron por FaceTime y me mostraron un montón de álbumes de fotos con mi madre, fotos de su infancia y su adolescencia. Finalmente les creí que eran mis abuelos. Se emocionaron mucho al verme, y yo también. No sé por qué, pero lo hice. De todos modos, comenzamos a hablar y a contarle sobre mi vida. Traté de mantenerme alejada del tema de mis padres tanto como pude, pero no tenía sentido, porque ellos ya sabían todo.
Me dijeron que una gran parte de la razón por la que no me habían contactado hasta ahora era por mis padres, y que recientemente habían descubierto la verdad. Por eso habían decidido contactarme. Estaba realmente confundida acerca de lo que eso significaba, porque, hasta donde sabía, mis abuelos habían sacado a mi madre de sus vidas y nunca habían estado en contacto con ella después de que quedó embarazada la primera vez. Eso era todo lo que sabía, porque eso es lo que mi madre me había dicho. Sin embargo, aparentemente había más en la historia. La razón por la que no habían estado en buenos términos durante tantos años no fue porque se opusieran a la idea de que mi madre diera a luz a Susana a una edad tan joven, sino porque se oponían a su relación con Jacob. Mi madre me había estado diciendo un montón de mentiras sobre su relación con mis abuelos porque quería preservar la imagen prístina de Jacob. Mis abuelos la habían apoyado mucho durante el embarazo y le habían dicho que era su elección si quería tener al bebé o no. Pero no estaban de acuerdo con su relación con Jacob porque, en ese momento, él solía ser un adicto bastante conocido. Habían crecido en el mismo vecindario, fueron a la misma escuela secundaria y terminaron en la misma universidad también. Mis abuelos estaban muy conscientes de lo que Jacob había estado haciendo desde la secundaria y no aprobaban su relación con mi mamá. Le habían dado un ultimátum, estaban dispuestos a apoyarla durante todo el embarazo e incluso después, porque obviamente necesitaría su apoyo financiero, pero su única condición era que tendría que romper con Jacob, ya que no querían que él la influenciara. Después de pensarlo mucho, mi madre decidió romper con Jacob porque, por mucho que lo intentara, él no podía enmendar su conducta. Creo que era lo mejor para ella, pero supongo que empezó a resentirse con ellos. Mis abuelos lograron obtener la custodia total de Susana cuando ella nació, y Jacob solo obtuvo derechos de visita supervisados durante los primeros años. Gradualmente, él pudo terminar sus estudios y mantenerse limpio, pero mis abuelos todavía no confiaban plenamente en él, y tenían razón. Porque recaía cada 2 meses y seguía sin ser una buena influencia ni para mi mamá ni para Susana. Así que pusieron a mi madre con mi padre, que resultó ser el hijo de un amigo de la familia. Después de verse intermitentemente durante un par de años, mi madre se casó con él porque había perdido la esperanza de que Jacob alguna vez mejorara. Sin embargo, no creo que ella alguna vez fuera capaz de dejarlo, porque, un año después de su matrimonio, volvió con Jacob y comenzaron una aventura. Luego quedó embarazada por segunda vez y tuvo que confesarle a mi padre lo que había sucedido. La aventura fue la razón por la que terminó divorciándose de mi padre y eventualmente casándose con Jacob. Todo lo que me había dicho sobre mi padre oponiéndose a la idea de tenerme fue una gran mentira. Después de que nací, me realizaron varias pruebas de paternidad y, afortunadamente, no tenían nada que ver con Jacob. De hecho, era hija de mi padre biológico, lo cual es genial, porque no me gustaría ser hija biológica de Jacob. Mi padre incluso tuvo custodia parcial de mí por un tiempo, pero apenas lo recuerdo porque fue hace mucho tiempo. Desafortunadamente, mi padre biológico falleció en un accidente automovilístico cuando yo tenía 7 meses, y eso hizo que fuera aún más conveniente para mi madre mentirme por el resto de mi vida. El lado paterno de la familia no quiso tener nada que ver conmigo después de su fallecimiento, lo cual fue beneficioso para mi mamá. Mis abuelos, por otro lado, se enojaron mucho cuando descubrieron que mi madre había estado teniendo un romance con Jacob. Una vez más, le dieron un ultimátum. Podía separarse de Jacob permanentemente y tratar de trabajar en su matrimonio con mi padre, o podía divorciarse y no volver a hablar con ellos. Esta vez, mi madre decidió estar con Jacob, ya que, para entonces, él llevaba casi un año limpio, lo cual era más tiempo que cualquiera de sus periodos anteriores. Ese fue el último conflicto masivo que mi madre tuvo con sus padres. Todavía estaba embarazada de mí en ese momento. Después de eso, no se hablaron hasta que nací. Cuando mis abuelos se ablandaron y decidieron acercarse a mi madre para verme, Jacob no estaba dispuesto a seguir el juego y ser una familia feliz con mis abuelos debido a la forma en que lo habían tratado anteriormente. Así que mi madre también rechazó sus intentos de reconciliación. Mis abuelos no se dieron por vencidos. Continuaron intentando hablar con mi madre cada pocos meses, pero ella nunca los aceptó nuevamente en su vida. Esto continuó durante un par de años, hasta que Jacob y mi madre atravesaron una mala racha financiera y no podían pagar el alquiler. Sin nadie más en quien confiar, mi mamá tuvo que acercarse a sus padres. Mis abuelos decidieron comprarle una casa para que no tuviera que preocuparse nunca más por el alquiler. Mis abuelos pensaron que este gran gesto haría que ella volviera a hablar con ellos y que incluso podrían ser una familia feliz, pero eso no sucedió. Esto fue hace casi 6 años, cuando mi familia y yo nos mudamos a nuestra nueva casa. Fue una gran mejora con respecto al departamento en el que solíamos vivir. Siempre me pregunté cómo mis padres habían podido pagar una casa como esta, porque parecía bastante cara y estaba ubicada en un vecindario bastante bonito. Mi mamá es recepcionista y Jacob trabajaba en ventas, pero, como dije, su empresa había estado pasando por una mala racha y era poco probable que hubieran podido pagar una casa así, ya que estaba fuera de su presupuesto. Ahora sé cómo pudieron pagarla. Todo fue gracias a mis abuelos. Mis padres son personas ingratas que ni siquiera intentaron reconstruir su relación con mis abuelos. Tanto mi madre como Jacob sabían que mis abuelos habían pagado la casa, pero mi madre les dijo a mis abuelos que todavía no estaban listos para reconectarse con ellos y que necesitaban tiempo y espacio para pensarlo. Porque no habían estado hablando durante mucho tiempo y emocionalmente era difícil lidiar con tantas cosas a la vez. Mis abuelos, ingenuos, decidieron darle su espacio por un par de meses. Sin embargo, cuando mi madre no se acercó a ellos después de eso, decidieron intentar hablar con ella nuevamente, pero ella solo les dijo que necesitaba más espacio.
Esto continuó por los siguientes años, hasta que finalmente mis abuelos aceptaron que tal vez no estaba destinado a ser. Ellos también estaban envejeciendo y me dijeron que era humillante para ellos intentar contactar a su hija una y otra vez solo para ser rechazados. Así que simplemente le dijeron a mi madre que entendían que ya no quería tener nada que ver con ellos y que era su propia culpa por no haber sido muy amables en el pasado. Lo único que le pidieron fue que le siguiera enviando fotos de nuestra familia, solo para saber que estábamos bien. Eso sería todo lo que necesitaban para seguir adelante. Mi madre, sorprendentemente, estuvo de acuerdo con eso, y así es como mis abuelos han estado lidiando con la situación durante los últimos años. Fue muy triste, y terminé llorando cuando me contaron todo esto. Toda mi vida había pensado que ellos eran los villanos, pero, de todos modos, en realidad ese no fue el caso. Llegando a cómo descubrieron la verdad, mi abuelo recientemente tuvo un problema de salud y tuvo que lidiar con algunos problemas cardíacos. Cuando eso sucedió, él y mi abuela decidieron que ya no podían fingir que todo estaba bien y que, como no se estaban haciendo más jóvenes, sería necesario luchar contra las circunstancias para que, al menos antes de fallecer, pudieran tener la satisfacción de saber que hicieron todo lo posible por reconciliarse con su familia. Hace un par de semanas, decidieron pasarse por la casa de mi mamá, que técnicamente es su casa, ya que ellos pagaron por ella y es su nombre el que figura en la escritura. Cuando visitaron a mi mamá, ella no tuvo otra opción que dejarlos entrar y atenderlos. Descubrieron que ahora eran bisabuelos, ya que Susana había tenido hijos. Sin embargo, cuando preguntaron por mí, mis padres se pusieron muy incómodos y no sabían qué decir. Les dijeron que estaba en la universidad y que probablemente no era un buen día para contactarme porque estaba en un estado realmente frágil debido a los exámenes y esas cosas. Ni siquiera fueron capaces de inventar un nombre universitario falso para mis abuelos, y fue entonces cuando empezaron a sospechar que algo extraño estaba pasando. Tuvieron el presentimiento de que mis padres se habían equivocado de alguna manera y decidieron hablar con nuestros vecinos después de salir de la casa. Así se enteraron de que no había vivido con mis padres durante el último año, después de que me echaron por alguna razón. Mis vecinos no sabían la razón exacta, pero tenían un hijo que iba a la escuela conmigo, y él les dijo a mis abuelos que me había estado quedando con mi mejor amigo por un tiempo. Así fue como mis abuelos contactaron a mi mejor amigo y finalmente supieron lo que había pasado conmigo. Cuando descubrieron la verdad, estaban, naturalmente, furiosos. Ahora le habían dicho a mi mamá que necesitaba abandonar la casa con su familia porque necesitaban hacer espacio para el único nieto real que tenían. Y debo decir que fue una retribución en su máxima expresión, porque esas fueron las palabras exactas que mis padres le habían dicho a mi mejor amigo y a mí cuando me echaron. Nos aseguramos de que mis abuelos supieran exactamente qué nervio tocar. De repente, tenía sentido por qué mis padres intentaban acercarse a mí y hacer las paces. Estaban a punto de perder su hogar. La única razón por la que mis abuelos habían esperado un par de días para contactarme, incluso después de enterarse de todo, era que tenían miedo de cómo reaccionaría. Sin embargo, finalmente decidieron hacerlo porque, de todos modos, habían desperdiciado muchos años por miedo a cómo reaccionaría mi mamá. Y ahora querían hacer lo correcto. Mis abuelos también querían que yo tuviera la oportunidad de decidir lo que quería. Me dijeron que, si quería darle una oportunidad a mi familia, les permitirían seguir viviendo en esa casa. Pero, si los quería fuera, entonces eso sería lo que se haría. Incluso cuando visitaron a mi familia, nadie parecía feliz de verlos. Yo era la única persona que realmente parecía interesada en tener una relación con ellos. Mis abuelos ya no querían que los tomaran por tontos, así que tuve que decidir si yo o uno de mis padres quería tener una relación en casa o no. Si soy honesto, creo que quiero que los echen, pero eso sería demasiado vengativo, así que quiero saber si eso sería lo correcto o no. ¿Qué pasaría si les dijera a mis abuelos que quería echar a mi familia? Actualización 1. Hola, ante todo, muchas gracias por todos los comentarios y todo el apoyo que ha estado llegando desde que hice esa publicación. Realmente significa mucho para mí, y ustedes no pueden imaginar cuánto aprecio que hayan venido a mi decisión. He decidido que quiero que mi familia salga de esa casa. Se lo comuniqué a mis abuelos hace un par de días, y ahora mismo están en el proceso de desalojar a mi familia. Por supuesto, hay muchas cosas legales de las que no necesito preocuparme, de acuerdo con mis abuelos. También hay mucha manipulación emocional que mis padres, y principalmente Susana, han estado tratando de hacer, pero mis abuelos son inmunes a eso porque, después de hablar conmigo, descubrieron exactamente lo que mi madre había estado diciendo sobre ellos y lo que ella había estado enseñándoles a sus nietos sobre ellos. Para ser honesto, Susana y su novio son personas trabajadoras. Estoy seguro de que pueden arreglar algo por sí mismos, como lo hacen muchas otras personas en el mundo. Lo mismo va por mis padres, así que no creo que deba sentirme mal por nada. Después de todo, no es como si se hubieran sentido mal por mí cuando me echaron sabiendo que solo tenía 18 años y que todavía estaba en la escuela en ese momento. Independientemente de eso, aún pude tener un buen desempeño académico, a pesar de que sucedió justo antes de mis exámenes. En cuanto a la matrícula universitaria, les dije a mis abuelos que no tenían que preocuparse por eso, pero me dijeron que ellos se harían cargo de cualquier préstamo estudiantil que hubiera tomado. También se disculparon conmigo por no haber estado ahí para mí antes. Tenemos mucho de qué hablar y mucho que recuperar, pero, por ahora, las cosas van bastante bien. Actualización 2. Hola, hace un par de semanas, mis abuelos iniciaron el proceso de desalojar a mi familia. Tienen hasta finales del próximo mes para irse. Mi madre no está contenta con eso y sintió que era su deber hacérmelo saber.
Me envió un correo electrónico hace un par de semanas tratando de volver a estar en mi lado bueno, probablemente solo para que sus padres no la echaran de la casa. El correo electrónico que me envió recientemente fue muy diferente al que recibí antes, ya que este estaba lleno de malas palabras dirigidas a mí. Básicamente, deseaba no haberme dado a luz. Incluso dijo que deseaba que yo hubiera estado en ese accidente automovilístico con mi padre y que los dos hubiéramos sido eliminados de una sola vez. Así que, sí, esa es mi mamá para ustedes. De todos modos, no me importa, porque ella no es mi familia, ella no es nadie para mí. Si estoy siendo honesto, la única familia que tengo a partir de ahora son mis abuelos, mi mejor amiga y sus padres, y un par de parientes a quienes mis abuelos me están presentando. Mi madre los había cortado hace mucho tiempo porque no quería tener nada que ver con su familia. Es un lugar muy extraño en este momento, pero sé que me acostumbraré eventualmente. Actualización 3. Hola, las vacaciones recién comenzaron. En este momento, regresé a mi antigua casa. Se siente extraño estar de regreso aquí, ya que mi familia se mudó hace mucho tiempo. No sé qué han estado haciendo y tampoco estoy interesado en saberlo, pero mis abuelos se han estado quedando aquí desde que ellos se fueron. Han arreglado el lugar bastante bien, e incluso mi habitación se siente como en casa una vez más. Estamos organizando una cena de acción de gracias para un par de familiares, mi mejor amiga y sus padres en unos días. Siento que mi vida está volviendo a la normalidad. Estoy realmente muy feliz y solo desearía poder sentirme así para siempre. Síguenos para más historias de Reddit.